interpretado dentro de esta eficacia integradora. Es algo así. Yo no puedo pensar que la Constitución desuna al Perú. Yo no puedo pensar que la Constitución no apruebe alguna resolución regional, ¿no? Por dar un ejemplo, alguna resolución municipal, por desaprobarla. Debe haber un criterio de integración. La Constitución deberá primar, deberá integrar esa ley en lo posible. Sabe bueno que esa ley sea completamente inconstitucional, pero la Constitución deberá integrar en tanto sea posible a esa norma aparentemente contradictoria a principios y a sus derechos. El principio de eficacia o fuerza normativa es el que se aplica en el punto de vista de mayor eficacia de la Constitución. Es decir, si yo tengo una ley que aparentemente protege un derecho, pero lo protege medianamente, lo protege solsticiamente, y tengo la Constitución que protege ese derecho total y completamente, entonces aplicaré la Constitución, ¿no? Aplicaré el principio de eficacia o fuerza normativa y haré que la Constitución respalde y de hecho proteja, ¿no? Más claramente ese bien jurídico que esa ley de menor rango pretende proteger, pero que no tiene eficacia para hacerlo. Si la Constitución o alguna acción que yo pueda hacer, o alguna acción constitucional que yo pueda hacer, pueda proteger ese bien jurídico, lo haré. Por ejemplo, si un poder judicial o algún poder no defiende la libertad individual, yo, sin esperar, ¿no?, que eso se resuelva, puedo recurrir al órgano constitucional o a través de una acción constitucional invocando la Constitución, puedo recurrir a la autoridad judicial para que ella pueda también intervenir aplicando la Constitución en lo referente a la libertad individual. Seguimos. Tenemos también un método de interpretación constitucional según la fuente. Vamos a ver la diapositiva. Los métodos de interpretación constitucional según la fuente pueden ser de interpretación auténtica, es decir, como ya mencionamos, aquella que proviene del Parlamento. Es una interpretación realizada por el propio gobierno, por el propio poder legislativo, que interpreta la ley que ya existe. Tenemos también la interpretación doctrinaria, es la que realizan los juristas, los grandes investigadores, los grandes pensadores del derecho. Tenemos la interpretación judicial, que como ya hemos repetido y dijimos, es la que realizan los jueces y magistrados al momento de aplicar la ley y de proclamar el mejor derecho. Los métodos empleados también es una forma de interpretación. Por ejemplo, podemos al momento de interpretar la Constitución hacer una interpretación literal o gramatical. Esto es una de las formas más comunes de interpretación. Vamos a la norma constitucional y vamos a lo que su gramática y sus palabras dicen. Si está hablando de derechos humanos, tenemos que entender obviamente que está hablando gramaticalmente de nosotros, los seres humanos que existimos, aquel género conocido como humanidad. No podemos interpretar que está hablando de derechos de humanos peruanos o de humanos americanos o de humanos europeos, sino derechos humanos. La interpretación gramatical o literal se centrará en lo que la gramática y la expresión idiomática se refiere. Tenemos también la interpretación lógica, es decir, aquella que se guía por la lógica. Porque si yo estoy diciendo y hablando de las libertades humanas o las libertades del hombre y del ciudadano, y yo soy ciudadano, obviamente está hablando de mi libertad. Y la interpretación sistemática, que consiste en la comparación de determinada norma con el texto constitucional. Por ejemplo, si nosotros encontramos una norma que reconozca pues el derecho a la vida, encontraré y la concordaré con diferentes normas constitucionales que hablen sobre la vida. También lo concordaré con el Código Civil en el capítulo de la persona, donde habla acerca de la vida, del respeto a la vida y que la vida comienza desde la concepción. La interpretación de la Constitución en forma sistemática se refiere entonces al orden en la misma Constitución y al orden que se interpreta con otras leyes. La Constitución, como usted ve, tiene muchas formas de interpretación. El objetivo es hacer que la Constitución pueda decirnos qué es lo que quiere decir en el fondo de sí misma. Tenemos también otras formas de interpretación. Vamos a ver la diapositiva. Tenemos, por ejemplo, la interpretación que según la amplitud y la eficiencia, que se divide en interpretación restrictiva, es decir, que se debe entender y aplicar las normas en su sentido más limitado. Contrario a esta forma, tenemos la forma de interpretación extensiva.
Es decir, que nosotros buscamos entender la Constitución y utilizamos el sentido más amplio posible de aplicación de la norma. Tenemos también la forma de interpretación según los antecedentes. La interpretación histórica, la interpretación política, la interpretación evolutiva y la interpretación teleológica. De estas que hemos mencionado, será quizás la interpretación teleológica una de las más utilizadas y una de las más invocadas al momento de interpretar la Constitución. Como usted sabe, la teleología es la ciencia o la disciplina que investiga los valores, el origen de las cosas. La teleología busca en todo caso descubrir el sentido real, el valor que se protege, el principio que se protege detrás de una norma constitucional. Si aparentemente la norma constitucional que yo estoy pretendiendo interpretar dice algo en contra de ese principio, entonces yo interpretaré como que está defendiendo ese principio. No puedo interpretar la norma constitucional de otra forma. Tendré que interpretarla en el contexto que defiende esos valores y esos principios